El hostal, la marina, se alzaba en un extremo del pueblo costero, un edificio de piedra erosionada por la sal y el viento. Había pertenecido a la familia de Lucía durante 3 generaciones, y aunque los turistas lo recordaban por las vistas hermosas y el sonido constante del mar, para quienes lo habitaban no era un lugar de descanso, sino de carga. La fachada estaba pintada de un blanco gastado, con grietas que serpenteaban desde las ventanas hasta el suelo. Los balcones de hierro se oxidaban poco a poco, y el olor de la humedad se filtraba en cada habitación. Sin embargo, desde lejos, el hostal todavía podía engañar a los visitantes. Parecía pintoresco, casi encantador. Dentro, Lucía repasaba las cuentas en el pequeño despacho junto a la recepción. La máquina de calcular hacía un clic seco cada vez que pulsaba una tecla. Su marido, Julián, se encargaba de revisar las cañerías, aunque en realidad apenas lograba más que retrasar lo inevitable. El edificio se desmoronaba lentamente. La hija de ambos, Marta, de 19 años, caminaba por los pasillos como un fantasma aburrido. No soportaba la rutina ni el silencio pegajoso que se instalaba cuando no había huéspedes. Su relación con los padres era distante. A veces no se dirigían la palabra en todo el día, y cuando lo hacían, era con frases cortas, secas, como si la casa les hubiese robado el entusiasmo. Esa mañana, mientras Lucía repasaba facturas, escuchó un golpe sordo en la cocina. Un vaso roto, probablemente. Fue hasta allí y encontró a Julián recogiendo pedazos de cristal con una expresión extraña, como si no estuviera realmente presente. —¿Qué ha pasado? —preguntó ella, cruzándose de brazos. Julián levantó la vista, desconcertado, como si acabara de despertar de un sueño. —Se me ha resbalado —dijo, aunque su voz sonó más insegura de lo habitual. Lucía lo observó durante unos segundos, con una mezcla de fastidio y preocupación. No era la primera vez que lo encontraba así, abstraído, como si escuchara algo que nadie más podía oír, pero prefirió no insistir. Marta, mientras tanto, se había escapado al último piso, a la habitación que daba directamente al acantilado. Allí, el sonido del mar era ensordecedor, y las olas golpeaban con fuerza contra las rocas. Se tumbó en la cama, mirando el techo, imaginando una vida diferente, lejos del hostal, lejos de sus padres, lejos del peso que parecía asfixiar a todos en esa casa. De pronto, escuchó voces en el pasillo. Bajó el volumen de su música y prestó atención. Reconoció la voz de su madre, dura, cortante. —No podemos seguir así, Julián. Tarde o temprano, alguien va a preguntar. El silencio después de esa frase fue más inquietante que cualquier respuesta. Marta se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Por la tarde llegaron 2 huéspedes, una pareja mayor que pedía una habitación con vista al mar. Lucía sonrió con la cortesía mecánica de siempre, esa sonrisa que se parecía más a un gesto aprendido que a un sentimiento real. Les entregó la llave y los acompañó hasta el 2.º piso, mientras Julián cargaba sus maletas sin decir palabra. Marta los observaba desde la escalera, con el mismo desdén con que miraba todo lo que ocurría en el hostal. Durante la cena, la familia se reunió en la cocina. Nadie tenía mucha hambre, pero la costumbre era demasiado fuerte. Marta jugaba con el tenedor, golpeando suavemente el plato. Julián apenas probaba la sopa. Lucía, como siempre, intentaba mantener una conversación superficial, hablando del clima o de la feria del pueblo. De repente, Julián dejó la cuchara en la mesa con un golpe seco. —He escuchado pasos en la bodega —dijo con voz apagada. Lucía lo miró con severidad. —Otra vez con lo mismo. No hay nadie más aquí. —Te digo que los he escuchado.
No eran ratas ni tuberías, eran pasos. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había visto a su padre hablar con tanta seguridad. El ambiente se volvió más espeso, como si el mismo aire se hubiera vuelto difícil de respirar. Nadie volvió a mencionar el tema, pero la cena terminó en un silencio áspero que parecía anunciar algo más oscuro. Al acostarse, Marta no pudo dormir. El murmullo constante del mar que solía arrullarla, esa noche le resultaba distinto, más grave, casi amenazante. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Desde allí se veía el patio trasero y la entrada a la bodega. Le pareció distinguir una sombra moviéndose cerca de la puerta, aunque al parpadear ya no estaba. Regresó a la cama con el corazón acelerado, convencida de que era producto de su imaginación. Sin embargo, no pudo evitar pensar en las palabras de su padre y en la frase de su madre aquella mañana. Tarde o temprano, alguien va a preguntar. A la mañana siguiente, el hostal amaneció envuelto en una neblina espesa que parecía haber salido del mismo mar. La humedad lo cubría todo, las ventanas, los pasillos, incluso las sábanas que colgaban en la terraza. Marta bajó a desayunar y encontró a su padre ya sentado, con la mirada fija en la taza de café. Parecía no haber dormido en toda la noche. Lucía servía pan tostado sin pronunciar palabra, moviéndose por la cocina con un automatismo inquietante, como si estuviera cumpliendo un ritual aprendido y ya vacío de sentido. ¿Has oído algo anoche?, preguntó Julián de pronto, rompiendo el silencio. Marta se tensó. Dudó en contar lo que había visto, la sombra en el patio. Miró a su madre, pero Lucía no levantó la vista del pan. No, mintió Marta, girando la cuchara dentro de su taza. Julián frunció el ceño. Entonces, ¿solo soy yo?, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Lucía dejó caer con brusquedad el cuchillo sobre la mesa. No empieces otra vez, Julián. Tenemos huéspedes. No podemos permitirnos tus desvaríos. El hombre se quedó callado, pero sus ojos seguían fijos, como escuchando un sonido lejano que los demás no podían captar. A media mañana, la pareja de huéspedes salió a dar un paseo por el pueblo. Marta aprovechó para acercarse a la recepción, donde su madre revisaba unos papeles. «Mamá, ¿qué quiso decir papá con lo de los pasos?», preguntó con cautela. Lucía se detuvo un instante. Su mirada se endureció y en lugar de responder directamente, bajó la voz. «Hay cosas de las que es mejor no hablar, Marta. Lo único que necesitas saber es que tu padre no está bien». «Pero yo también escuché», empezó a decir la chica, pero se detuvo. Lucía se levantó con brusquedad, cerrando de golpe la carpeta de facturas. «Basta, no me pongas nerviosa con tonterías». El portazo con el que se encerró en la cocina resonó en todo el hostal. Marta se quedó paralizada unos segundos, sintiendo que había tocado un límite invisible. Al caer la tarde, Julián desapareció. Marta lo buscó por el jardín, en la terraza y en los pasillos, hasta que lo encontró en la entrada de la bodega. Estaba de pie, inmóvil, con la mano sobre la vieja puerta de madera. «Papá», dijo en voz baja. Él giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos parecían vacíos, como si estuviera hipnotizado. «Está llamando», susurró. Marta retrocedió un paso. «¿Quién?», Julián no respondió. Empujó la puerta con cuidado y un olor penetrante a humedad y encierro escapó de la bodega. Dentro no había luz, solo un pasillo descendente de piedra que se perdía en la oscuridad. «No deberíamos entrar», dijo Marta, con un nudo en la garganta. «Siempre hemos sabido que aquí abajo pasa algo», contestó él, bajando un escalón. Antes de que pudiera detenerlo,
Julián se adentró en la penumbra. Marta permaneció en el umbral, indecisa, hasta que un sonido la hizo estremecer. Un golpeteo rítmico, como si alguien moviera objetos metálicos en lo profundo del sótano. Retrocedió, cerrando la puerta de golpe. Corrió hacia la cocina y encontró a su madre preparando la cena. «Papá está en la bodega», soltó sin pensarlo. Lucía dejó caer la cuchara en la olla. Sus labios se apretaron en una línea dura. «No vuelvas a acercarte a esa puerta, ¿me oyes?» «¿Por qué?», insistió Marta, desesperada. Lucía no respondió. Solo tomó un cigarrillo, lo encendió con manos temblorosas y se quedó mirando la llama del mechero más tiempo del necesario, como si buscara en ella un control que ya no tenía. Cuando Julián regresó, 1 hora después, parecía exhausto. Tenía polvo en la ropa y una mirada perdida. No quiso cenar. Apenas se dejó caer en una silla y murmuró algo incomprensible. Marta logró distinguir una sola palabra, repetida varias veces. «Esperando». Aquella noche, la joven no pudo dormir. El hostal entero parecía respirar de manera distinta, como si las paredes retuvieran un eco oculto. El rumor del mar se mezclaba con otro sonido que venía de abajo, de la bodega. Un goteo, un golpeteo y algo más, algo que recordaba vagamente a una voz ahogada. Marta se tapó la cabeza con la manta, tratando de convencerse de que todo era producto del cansancio. Pero en el fondo sabía que, aunque no hubiera visto nada, su padre no estaba del todo equivocado. Había algo en aquel sótano que no quería ser ignorado. El día siguiente amaneció con un sol extraño, casi agresivo, que iluminaba las paredes desconchadas del hostal con un resplandor blanco, como si quisiera exponer cada grieta y cada mancha de humedad. Marta bajó tarde a la cocina y encontró a su madre sola, sentada frente a una taza de café ya frío. Lucía tenía los ojos rojos, seguramente por no haber dormido. «¿Dónde está papá?», preguntó Marta, aunque intuía la respuesta. «Fuera», respondió Lucía con un tono seco. «Dijo que iba a revisar el tejado, pero no le creas. Si no está en la bodega, lo estará pronto». La joven sintió un escalofrío. Recordó el olor del sótano, ese hedor a encierro, y prefirió no insistir. El hostal parecía más vacío de lo normal, aunque la pareja de huéspedes aún seguía alojada. A Marta le daba la impresión de que evitaban pasar tiempo dentro. Desayunaban deprisa, salían al pueblo y regresaban solo al caer la noche. Ella los observaba desde la recepción y en más de una ocasión notó cómo intercambiaban miradas incómodas, como si también percibieran la tensión en el aire. Aquella tarde, mientras ordenaba las llaves colgadas detrás del mostrador, Marta descubrió una cerradura numerada que no recordaba haber visto antes. Estaba junto a las llaves habituales de las habitaciones, pero más apartada, casi escondida. La placa de metal oxidado decía 17. «¿Cuál es la habitación 17?», preguntó en voz alta, aunque estaba sola. Cuando su madre regresó de la cocina, Marta señaló la llave. Lucía se detuvo de golpe, como si la hubieran sorprendido en falta. «Esa puerta no se abre», dijo tajante. «¿Por qué?». Marta arqueó una ceja. «Porque está cerrada, y así debe seguir». La respuesta era absurda, pero el tono de Lucía no dejaba espacio a más preguntas. Sin embargo, esa misma noche, Marta no pudo resistir la curiosidad. Esperó a que sus padres se durmieran, bajó descalza por las escaleras y tomó la llave del gancho. El pasillo del segundo piso estaba en penumbras. El viento hacía vibrar los postigos y el olor a sal llegaba incluso a esa altura. Marta caminó despacio hasta el final del pasillo,
donde la pintura de las paredes se había oscurecido por la humedad. La puerta número 17 estaba allí, cubierta de polvo, con la cerradura oxidada. Introdujo la llave. Giró con dificultad, y al hacerlo, un chasquido seco resonó en el silencio. Empujó la puerta, que se abrió con un crujido áspero. Dentro, la habitación estaba vacía de muebles, salvo por una cama metálica sin colchón y un armario de madera carcomida. Las cortinas, amarillentas y pesadas, dejaban pasar apenas un hilo de luz de luna. Marta dio unos pasos. El suelo crujió bajo su peso. El aire era denso, cargado de polvo. Y entonces lo oyó, un murmullo bajo, como si alguien hablara desde la pared. Se acercó, conteniendo la respiración. Pegó el oído al yeso y sintió un leve temblor, un golpe suave que parecía provenir del otro lado. Retrocedió, con el corazón desbocado. Cerró la puerta apresuradamente, volvió a dejar la llave en el gancho y corrió a su cuarto. Al día siguiente, durante el desayuno, Julián apareció con un arañazo en la frente. Marta le preguntó qué había pasado. Él sonrió con los labios resecos. «La bodega», dijo, como si fuera suficiente explicación. Lucía lo fulminó con la mirada. «No hables de eso delante de la niña». Marta no soportó más el silencio. «¿Qué hay en la habitación 17?» preguntó, mirándolos a los dos. Lucía se tensó. Su mano tembló al dejar la taza sobre la mesa. Julián, en cambio, la miró fijamente y murmuró, la misma voz que abajo, siempre la misma. Lucía se levantó de golpe, empujando la silla. «¡Basta ya!», gritó. «No vamos a hablar de esto nunca más». Y salió de la cocina dejando tras de sí un silencio insoportable. Marta se quedó sola con su padre. Él la observaba con unos ojos febriles, llenos de cansancio y obsesión. «No la escuches, Marta», dijo al fin. «Ella quiere que lo olvidemos, pero tú también lo oíste». La joven no respondió. Sabía que negar sería inútil. Lo que había escuchado en la habitación 17 no podía explicarse con lógica. Esa noche soñó con paredes que respiraban, con puertas que se abrían solas y con voces que susurraban su nombre desde pasillos oscuros. Cuando despertó, estaba sudando, y lo peor era que, en medio del silencio de la madrugada, creyó escuchar un murmullo real, que no venía de sus sueños, sino de algún rincón del hostal. La mañana siguiente se presentó cargada de un viento áspero que traía consigo olor a algas podridas. Marta bajó temprano a preparar el desayuno para los huéspedes, tratando de mantener la rutina como escudo frente a las tensiones de la casa. En el comedor, las cortinas ondeaban con violencia y las lámparas del techo se mecían como péndulos inquietos. La pareja de turistas alemanes ocupaba la mesa junto a la ventana. Hablaban en voz baja, lanzando de vez en cuando miradas nerviosas hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. Marta trató de ignorarlo, pero cuando pasó a servirles pan recién tostado, el hombre la detuvo con un gesto. «Anoche», dijo en un español torpe, se oyó algo, una voz. Marta sintió que el aire se le atragantaba en la garganta. Forzó una sonrisa. «Las paredes son viejas. Crujen con el viento». El hombre negó despacio sin apartar la vista de ella. No, no era viento. Era llorar. Lucía apareció entonces desde la cocina con el café en las manos. Al escuchar esa última palabra, se tensó. Colocó la jarra en la mesa con brusquedad y murmuró: «El hostal es antiguo. Todo suena raro». Luego, sin mirar a nadie, regresó apresuradamente a la cocina. El silencio que dejó era aún más incómodo que las palabras del huésped. Marta siguió con sus tareas, pero las frases se le habían quedado grabadas en la mente. Esa misma noche
Al cerrar la recepción, descubrió que la llave de la habitación 17 ya no colgaba en el gancho. Se quedó paralizada. Revisó los bolsillos de su chaqueta, la mesa, el suelo. Nada. Entonces escuchó pasos lentos bajando las escaleras. Era su padre. Tenía la mirada vidriosa, como si hubiera bebido, y en la mano sostenía la llave que Marta buscaba. «Hoy me habló otra vez», murmuró casi en trance. «Dice que no soporta el encierro». Marta sintió la piel erizarse. «¿Quién, papá? ¿Quién te habló?» Julián sonrió con un gesto torcido. «Tú también la escuchaste. No me mientas». De pronto, desde el comedor, se oyó un golpe seco, como si una silla hubiera caído al suelo. Ambos corrieron y encontraron a Lucía en el centro de la sala, con la cara desencajada. Frente a ella, en la mesa de los alemanes, había un papel arrugado. Marta lo abrió con manos temblorosas. Estaba escrito en un español torpe, pero se entendía. «Nos vamos. No podemos dormir aquí. El llanto no cesa. Anoche vimos una sombra en el pasillo. No queremos más problemas». Lucía arrancó el papel de las manos de su hija y lo rompió en pedazos. «Mejor que se vayan», dijo con voz rota. «No necesitamos testigos». Marta se quedó clavada en el sitio. Esa frase no era de una madre protectora, era de alguien que ocultaba algo con todas sus fuerzas. Esa misma madrugada, cuando el hostal quedó vacío y en silencio, Marta se despertó con un sonido metálico. Abrió la puerta de su habitación y vio a su padre subiendo las escaleras con una linterna en la mano. Avanzaba hacia la puerta número 17. Ella lo siguió a distancia. Julián metió la llave en la cerradura y entró, dejando la puerta entornada. Marta contuvo el aliento y, empujando con suavidad, se asomó al interior. Su padre estaba de pie frente a la pared, con la linterna dirigida al yeso agrietado. Sus labios se movían, como si hablara con alguien. Y entonces Marta lo oyó con claridad. Una voz susurrante, femenina, débil, que parecía salir de dentro del muro. «¿Por qué no me dejas salir?», dijo la voz, apenas un lamento. Marta retrocedió, con un frío glacial recorriéndole la espalda. Su padre giró de golpe, como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos estaban enrojecidos y húmedos. «¿La oyes, verdad?», preguntó con un tono desesperado. «Ella no me deja en paz». Marta salió corriendo por el pasillo, sin responder. Se encerró en su cuarto y pasó el resto de la noche en vela, con el oído atento a cualquier ruido. Cuando amaneció, los alemanes ya habían hecho las maletas y partieron sin despedirse. El hostal quedó vacío de huéspedes, pero más cargado de silencio que nunca. Lucía no dijo palabra durante todo el día. Julián desapareció en la bodega durante horas. Y Marta comprendió con un nudo en la garganta que aquella casa estaba a punto de mostrarles algo mucho más terrible de lo que podían soportar. El hostal quedó desierto después de la partida de los alemanes. La ausencia de huéspedes, que en otras ocasiones significaba descanso y alivio, ahora se transformaba en una especie de condena. El silencio era demasiado denso, como si absorbiera cualquier intento de conversación o de risa. Marta lo sentía en cada rincón, pegado a las paredes, vibrando bajo el suelo de madera. Lucía pasaba la mayor parte del día en la cocina, preparando platos que nadie comería, limpiando utensilios una y otra vez, como si el movimiento mecánico pudiera protegerla de algo. Julián apenas dormía. Marta lo escuchaba caminar por los pasillos de madrugada, arrastrando los pies, murmurando frases ininteligibles. Una tarde, mientras Marta revisaba las habitaciones, se detuvo frente a la puerta número 17. La llave seguía desaparecida. ¿Su padre no la había devuelto al tablero?
Dudó unos segundos, pero terminó empujando con cuidado la manija. La puerta cedió. El cuarto estaba sumido en penumbra, impregnado de un olor a moho más fuerte que en el resto del hostal. Sobre la pared del fondo, la pintura blanca estaba levantada, resquebrajada en líneas verticales que recordaban a cicatrices. Marta se acercó y pasó los dedos por la superficie áspera. Entonces lo sintió, un leve murmullo, como si al otro lado hubiera aire moviéndose o alguien respirando. Retrocedió de golpe. Un vértigo extraño la obligó a sujetarse al marco de la cama. «No es posible», susurró para sí. Al girarse para salir, vio algo en el suelo, un objeto metálico, medio enterrado en el polvo. Se inclinó y lo recogió. Era un pendiente de oro, diminuto, con forma de lágrima. Estaba ennegrecido por el tiempo, pero no tenía nada que ver con los objetos del hostal. Marta lo guardó en el bolsillo antes de cerrar la puerta con rapidez. Esa noche, durante la cena, trató de hablar con sus padres. «He encontrado algo en la habitación 17, un pendiente». ¿De quién era? Lucía levantó la cabeza con brusquedad, dejando caer la cuchara en el plato. «No vuelvas a entrar ahí», dijo con un tono que helaba la sangre. «¿Por qué?», preguntó Marta con un desafío que rara vez se permitía. Julián clavó los ojos en el mantel, como si quisiera desaparecer. Lucía se levantó y salió de la cocina sin responder. El silencio que quedó era insoportable. Cuando Marta intentó insistir, Julián murmuró con voz ronca: «¿Ese cuarto nunca debió usarse?». «¿Qué pasó ahí?», preguntó ella, cada vez más angustiada. Su padre la miró con una expresión rota. «No preguntes, hija. Si preguntas, ya no habrá marcha atrás». Marta no pudo dormir. Dio vueltas en la cama hasta que decidió volver a la habitación 17. Caminó descalza por el pasillo para no hacer ruido. Al llegar, encontró la puerta entreabierta, aunque juraría haberla cerrado. Dentro, su padre estaba de pie frente a la pared agrietada. Sostenía un martillo en la mano. «Tiene que salir», murmuraba, golpeando suavemente el yeso, sin romperlo del todo. «Tiene que salir». Marta sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. El murmullo volvió, más claro esta vez. Era un sollozo apagado, constante, que parecía provenir de dentro de la pared. «Papá, para», dijo ella en un hilo de voz. Él giró hacia ella con el rostro desencajado como si no la reconociera. «¿No entiendes? Está atrapada. Si no la libero, seguirá torturándonos a todos». Marta retrocedió, chocando con la puerta. «¿Quién, papá? ¿De quién hablas?». Pero Julián ya no respondía. Levantó el martillo y golpeó con fuerza. El yeso se resquebrajó, dejando caer trozos al suelo. De la grieta surgió un aire frío, húmedo, con un olor penetrante a tierra y encierro, y, mezclado con ese aire, un gemido apenas humano. Marta corrió a la cocina en busca de su madre. Encontró a Lucía sentada en la oscuridad, con las manos apretadas alrededor de una copa de vino vacía. Cuando Marta le contó lo que Julián hacía, Lucía no mostró sorpresa. Solo cerró los ojos y murmuró: «Ya no puedo detenerlo. Nunca pudimos». Marta comprendió entonces que lo que sucedía en la habitación 17 no era nuevo, no era un descubrimiento, sino una herida antigua que su familia llevaba años ocultando. Al regresar al pasillo, escuchó otro golpe seco. La pared había cedido un poco más, y el eco del mar, mezclado con un lamento sofocado, llenaba la casa. La mañana siguiente amaneció gris, con una neblina densa que cubría la vista del mar. Marta se levantó antes que nadie y recorrió los pasillos en silencio. La puerta de la habitación 17 estaba cerrada, pero la grieta en la pared se ensanchaba como una herida abierta.
El yeso caído formaba un pequeño montículo en el suelo. Se arrodilló y pegó el oído a la pared. El murmullo había cesado, sustituido por un silencio espeso, casi sólido. Cuando bajó a la cocina, encontró a su padre sentado frente a una taza de café frío. Parecía no haber dormido, los ojos enrojecidos, la barba sin afeitar, las manos temblorosas. Levantó la mirada y susurró: «Tú también lo escuchaste, ¿verdad?» Marta dudó, pero asintió. «¿Quién está ahí dentro, papá?» Julián se frotó la cara, como si quisiera arrancarse la piel. «Nadie, o todos. No sé». Tragó saliva. Fue un error, uno que nunca debimos cometer. Antes de que pudiera preguntar más, Lucía entró. Traía el delantal manchado de vino. Dejó una botella sobre la mesa y se sirvió una copa a pesar de la hora temprana. Miró a Julián con desprecio. «No aguantarás mucho más», dijo. «Siempre fuiste débil». El ambiente se volvió irrespirable. Marta sintió que ya no podía fingir normalidad. «¡Basta!», gritó. «Necesito saber qué ocurrió aquí». Su madre clavó los ojos en ella. Había rabia, pero también un cansancio profundo. Éramos jóvenes. El hostal estaba vacío. Apenas sobrevivíamos. Llegó una pareja con su hija. Se hospedaron en la habitación 17. Eran tiempos duros y no supimos, o no quisimos, detener lo que pasó. Julián golpeó la mesa con el puño, interrumpiéndola. «No hables de eso, Lucía». Pero ya era tarde. Marta, con el corazón desbocado, obligó a su madre a continuar. La niña desapareció. Dijimos que había huido con sus padres. Nadie preguntó demasiado. En esa época todos callaban. Pero no fue así. Marta sintió un frío recorriéndole la espalda. ¿Qué le hicieron? Lucía bebió un trago largo, cerrando los ojos. Se metió en los pasadizos del sótano, jugaba, se escondía. Y nosotros la dejamos allí. El suelo cedió. Quedó atrapada entre los muros. Nunca pudimos sacarla. Nunca lo intentamos del todo. El silencio que siguió fue insoportable. Julián se levantó de golpe, derramando la taza. «No lo cuentes así», dijo con la voz quebrada. «No fue culpa nuestra». Marta lo miraba incrédula. «¿La dejaron morir?» Su padre no respondió. Solo salió tambaleándose hacia el pasillo. Esa noche, Marta volvió a la habitación 17. No podía evitarlo. El olor a humedad era más intenso, mezclado con algo metálico, rancio. Pasó la linterna por la grieta. El haz iluminó un espacio estrecho, como un hueco entre las paredes. Vio algo brillar. Un trozo de tela azul, quizás de un vestido infantil. De pronto, sintió una corriente de aire frío en la nuca. Se giró. Su madre estaba detrás de ella. «No sigas, Marta. Ese cuarto es nuestra condena. Si lo abres, todo se vendrá abajo». «Ya se vino abajo hace años», respondió Marta, con un hilo de voz. Lucía se quedó mirándola un largo rato, hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tu padre quiso sellarlo. Yo quise olvidar. Tú eres la única que aún tiene fuerzas para mirar». Marta apretó la linterna contra el pecho. Sentía el peso de toda la casa sobre ella, como si las paredes la observaran. Comprendió que el secreto que habían callado todos esos años no era solo la desaparición de la niña, sino la elección deliberada de dejarla atrapada, de callar para sobrevivir. Esa noche no durmió. Escuchó golpes apagados en la pared, como si alguien rascara desde adentro, y supo que, mientras no enfrentara la verdad, los muros seguirían respirando. Marta pasó el día en silencio, evitando a sus padres. El hall del hostal estaba vacío. Solo se escuchaba el murmullo constante del mar, como un recordatorio inmutable de que el tiempo seguía corriendo mientras ellos permanecían atrapados.
Cada vez que cruzaba frente a la recepción, sentía que las paredes se inclinaban hacia ella, como si la observasen con una paciencia infinita. Por la tarde, cuando el sol se ocultaba y la neblina volvía a cubrir el acantilado, Marta subió de nuevo al piso superior. La puerta de la habitación 17 estaba entornada. Ella recordaba haberla cerrado la noche anterior, pero ahora se abría unos centímetros, suficiente para dejar escapar un olor a humedad más penetrante que nunca. Tragó saliva y empujó la puerta. El cuarto estaba vacío, igual que siempre, pero la grieta en la pared se había ensanchado. Ahora era lo bastante grande como para dejar pasar un brazo. El yeso caído formaba un polvo fino sobre el suelo y entre los fragmentos Marta distinguió más retazos de tela, descoloridos, casi deshechos por el tiempo. Se arrodilló y estiró la mano dentro del hueco. Al principio no tocó nada, solo aire frío y rugoso, pero cuando avanzó un poco más, sus dedos rozaron algo duro, liso. Retiró la mano con un sobresalto. Era madera, quizá parte de un viejo juguete. El corazón le golpeaba con fuerza. Se levantó y salió corriendo, buscando a su padre. Lo encontró en el patio trasero, reparando una ventana que apenas se sostenía. «La pared se está abriendo más», le dijo Marta, sin rodeos. «Si seguimos ignorándolo, terminará cediendo por completo». Julián dejó caer el martillo y la miró con ojos cansados, derrotados. «¿Qué quieres que haga? ¿Que lo derribe todo? ¿Que saquemos lo que quede allí y llamemos a la Guardia Civil después de 30 años? «Quiero la verdad», contestó ella con firmeza, «aunque nos destruya». Su padre suspiró. El viento del mar agitaba su cabello encanecido. «La verdad no cambia nada. Esa niña murió y nosotros seguimos aquí». «Pero si remueves las ruinas, el hostal entero se hundirá». Marta lo dejó plantado, con una mezcla de rabia y repulsión. Caminó hacia la cocina, donde su madre guardaba siempre las herramientas. Encontró un cincel y un martillo pequeños. Los escondió bajo su chaqueta y subió de nuevo a la habitación 17. Se arrodilló frente a la grieta y empezó a golpear con cuidado. Cada martillazo resonaba en el pasillo y con cada pedazo de yeso que caía, la grieta se transformaba en un hueco oscuro, como la boca abierta de un túnel. El aire que salía de allí estaba helado y cargado de un olor acre. Marta contuvo las náuseas. Cuando logró abrir un espacio suficiente para asomar la linterna, lo hizo con manos temblorosas. La luz reveló un pasillo estrecho oculto entre las paredes. El techo era bajo, cubierto de vigas húmedas, y en el suelo se acumulaban restos de madera podrida, huesos pequeños de animales, telas deshechas, y más al fondo, un bulto inmóvil, cubierto de polvo. Marta retrocedió un paso. El golpe del martillo se le escapó de las manos. Sentía que no podía respirar, pero la curiosidad y el miedo la empujaron de nuevo hacia adelante. Con esfuerzo logró abrir lo suficiente para arrastrarse dentro. El yeso le raspó los brazos y la ropa, pero no se detuvo. El pasillo era estrecho, apenas podía avanzar de rodillas. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el crujir de sus movimientos. Avanzó hasta el bulto y alzó la linterna. Era un cuerpo, pequeño, seco, convertido en un esqueleto cubierto por jirones de tela azul. La mandíbula abierta parecía congelada en un grito. Marta sintió que todo el aire se le escapaba del pecho. No lloró, no gritó. Se quedó inmóvil, mirando los huesos, consciente de que esa era la niña de la que hablaba su madre, la que sus padres habían abandonado. De pronto oyó pasos en el cuarto detrás de ella. Se giró como pudo y vio a su madre en el umbral, con el rostro bañado en sombras. «No debiste entrar», dijo Lucía,
con una voz quebrada. —¿Por qué? —preguntó Marta casi sin voz. —¿Por qué lo permitieron? Lucía se llevó las manos a la cara. Porque si hablábamos perdíamos todo, porque teníamos miedo, porque éramos cobardes. Marta salió del pasadizo arrastrándose. La linterna cayó al suelo, rodando, y quedó apuntando al esqueleto. Por un momento, ambas mujeres quedaron en silencio, con los ojos clavados en esa imagen. Entonces, Lucía susurró: «Ahora entiendes por qué no podemos seguir aquí. El hostal no es una casa, es una tumba. Marta no pudo dormir esa noche. El descubrimiento en la pared la había dejado aturdida, como si su vida entera se hubiera quebrado en un instante. Permanecía tumbada en la cama, los ojos fijos en el techo húmedo, escuchando el ritmo irregular de las olas rompiendo contra las rocas. Su madre no había vuelto a hablarle desde lo ocurrido. Después de susurrar aquellas palabras, había bajado las escaleras en silencio y se había encerrado en su habitación. Julián, por su parte, parecía ignorar deliberadamente lo que estaba pasando, como si el secreto, ahora expuesto, pudiera volverse invisible de nuevo si él se negaba a reconocerlo. A medianoche, Marta se levantó. Bajó al pasillo descalza, guiada solo por la tenue luz de una lámpara que colgaba sobre la escalera. El aire estaba cargado de humedad, y cada crujido de la madera bajo sus pies le recordaba que el edificio estaba tan cansado como sus habitantes. Se detuvo frente a la habitación 17, la puerta entreabierta como un ojo que no dejaba de vigilar. No se atrevió a entrar otra vez. Cerró la puerta con cuidado, pero el olor acre que salía de allí se filtraba igualmente, impregnando el pasillo entero. Al regresar a su cuarto, escuchó voces. Bajaban desde la cocina, apagadas pero reconocibles. Reconoció el tono áspero de Julián y la voz quebradiza de Lucía. Se acercó con cautela, escondiéndose junto al marco de la puerta. «Esto no puede seguir así», decía Lucía, con un hilo de voz. «Si alguien más lo descubre, estamos perdidos». «Nadie lo descubrirá», respondió Julián con frialdad. «Lo taparemos de nuevo. Sellaré esa pared antes de que amanezca». «¿Y Marta?», preguntó ella. «Ella ya lo sabe». Hubo un silencio prolongado. Marta contuvo el aliento. «Marta es nuestra hija», contestó Julián, finalmente. «No hablará». Lucía no respondió. Marta imaginó su rostro pálido, los ojos hundidos por la culpa. Retrocedió en silencio y regresó a su habitación con el corazón golpeando en su pecho. Sabía que su padre no se detendría. Sabía que, al amanecer, la evidencia desaparecería, como tantas otras veces en el pasado. Cuando el cielo empezó a clarear, Marta escuchó golpes en el piso superior. Julián estaba trabajando ya, sellando la grieta. Marta se levantó de un salto y corrió escaleras arriba. Lo encontró arrodillado frente a la pared, con una espátula en la mano, cubriendo la abertura con yeso fresco. El olor químico llenaba el aire. «¡No lo hagas!», gritó ella. «Es un crimen, y lo sabes». Julián la miró con ojos enrojecidos por la fatiga. «No entiendes nada. Si esto sale a la luz, no solo será el fin del hostal, será el fin de todos nosotros. ¿Quieres que nos arrastren a los tribunales? ¿Que nos señalen como asesinos?» «Ya lo somos», respondió Marta, con un temblor en la voz. «Aunque lo ocultes, la verdad no desaparece». Julián apretó la espátula con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Por un momento, Marta temió que fuera a golpearla, pero él solo bajó la mirada y siguió trabajando. Ella dio un paso adelante y lo empujó. El cubo de yeso se volcó, derramando su contenido en el suelo. Julián la sujetó de los brazos con fuerza, sus dedos clavándose en su piel. «No me obligues a hacer algo de lo que me arrepienta», murmuró.
Marta lo miró fijamente, sin apartar la vista. «Ya te arrepientes», le dijo, y se soltó de un tirón. Corrió escaleras abajo y salió al patio, buscando aire. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el viento traía consigo el olor salado del mar, mezclado con algo más, algo rancio, que parecía salir de las entrañas del hostal. Se sentó en un banco de piedra y escondió el rostro entre las manos. Durante horas permaneció allí, sin moverse, mientras el sol apenas lograba atravesar la neblina. Pensaba en la niña, en cómo había terminado atrapada en ese pasillo secreto. Pensaba en su madre, en su padre, en las decisiones cobardes que habían convertido aquel lugar en una fosa común, y sobre todo, pensaba en sí misma. ¿Tenía fuerzas para soportar ese peso? ¿O debía romperlo todo, aunque arruinara lo poco que les quedaba? Al caer la tarde, Marta regresó al interior. Julián ya no estaba en la habitación 17. La grieta había desaparecido, cubierta por una capa de yeso fresco que todavía brillaba bajo la luz. No quedaba rastro del pasadizo, ni del esqueleto. Era como si nunca hubiera existido. Marta apoyó la frente contra la pared sellada. Sintió la humedad fría filtrándose en su piel. Y en ese silencio sofocante, comprendió que la única forma de liberarse era hacer lo que sus padres nunca se atrevieron: contar la verdad. Marta pasó el resto del día en un estado de agitación que rozaba el delirio. No podía quedarse quieta. Subía y bajaba las escaleras, recorría los pasillos vacíos, se detenía frente a las ventanas, mirando el mar embravecido como si buscara respuestas en las olas. Lucía, cada vez más apagada, apenas se movía de una silla en la cocina. La madre parecía haberse rendido a la culpa, observando todo con los ojos vidriosos, como si esperara un castigo inevitable. Julián, en cambio, actuaba con una calma obstinada, convencido de que había solucionado el problema cerrando la pared. Pero para Marta, la pared era como una herida mal cerrada. Podía ocultarse con yeso, pero seguía supurando. Cada vez que pasaba por el pasillo de la segunda planta, percibía ese olor agrio que ninguna pintura podía tapar. Esa noche decidió que no podía seguir callando. Subió al desván y buscó entre las viejas cajas de documentos. Allí encontró lo que esperaba: cuadernos polvorientos de contabilidad, facturas con fechas que coincidían con la época en que la niña había desaparecido, y anotaciones de reservas que nunca se cerraron oficialmente. Los nombres eran vagos, casi ilegibles, pero Marta entendió que Julián había manipulado esos registros para borrar cualquier rastro de la pequeña. Sentía un nudo en el estómago mientras hojeaba aquellas páginas. Cuando bajó con los cuadernos en las manos, encontró a su madre en la sala común, sentada frente al ventanal. La mujer levantó la vista, y Marta se sorprendió al ver que había estado llorando en silencio. «Mamá», dijo Marta, dejando los libros sobre la mesa, «¿sabías todo esto desde el principio?» Lucía asintió, apenas perceptible. «Yo lo vi», murmuró. «La niña corría por el pasillo. Julián la perseguía. Escuché un grito. Luego silencio. Nunca pregunté más. Me limité a aceptar lo que él me dijo, que se había marchado. Pero yo sabía que no era cierto». Marta se quedó helada. Nunca había escuchado a su madre hablar con tanta franqueza. «¿Por qué no lo denunciaste?», preguntó, con un temblor en la voz. Lucía cerró los ojos. «Porque tenía miedo, miedo de perderlo todo, miedo de enfrentarme a él y, sobre todo, miedo de enfrentarme a mí misma». El silencio que siguió fue insoportable. Marta tomó aire profundamente, intentando calmar el temblor de sus manos. «Yo no puedo vivir con este secreto», dijo.
voy a contar lo que pasó. Lucía la miró con súplica. Si lo haces, nos destruirás a todos. Ya estamos destruidos, respondió Marta, firme, solo que seguimos fingiendo que no. Esa noche, Marta apenas durmió. Se levantó antes del amanecer con los cuadernos en una mochila y la determinación clavada en el pecho. Caminó hasta el pueblo, donde el único bar ya abría sus puertas para los pescadores madrugadores. Allí había un viejo teléfono público junto a la entrada. Marcó el número de la comisaría con los dedos temblorosos, pero cuando la línea se abrió y escuchó la voz al otro lado, Marta se paralizó. No pudo pronunciar palabra. El miedo la ahogó, mezclado con la certeza de que, una vez hablase, no habría vuelta atrás. Colgó de golpe, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Regresó al hostal con la mochila aún colgada del hombro. Julián estaba en el patio fumando un cigarrillo. La miró con desconfianza. «¿Dónde has estado?», preguntó. Marta lo sostuvo con la mirada y por un instante pensó en inventar una excusa, pero estaba cansada de mentir. «He ido a llamar a la policía», dijo, con voz baja pero clara. Julián dejó caer el cigarro, aplastándolo con el pie. «No lo permitiré», respondió con dureza. La tensión era tan espesa que casi podía palparse. Marta apretó la mochila contra su pecho, consciente de que su padre haría lo imposible por detenerla. Y, sin embargo, por primera vez en su vida, no sintió miedo de él. Al anochecer, Marta se sentó sola en el muelle, observando las luces del hostal parpadear a lo lejos. El mar estaba en calma, pero en su interior había una tormenta. Sabía que no tenía tiempo. Si no actuaba pronto, Julián encontraría la manera de destruir las pruebas, como siempre lo había hecho. Cuando regresó, el hostal estaba en silencio. Recorrió los pasillos con cautela. Cada sombra parecía acecharla. Subió hasta la segunda planta. La pared recién sellada la esperaba, blanca, intacta. Marta apoyó la mano sobre ella y susurró para sí misma: «Mañana, mañana todo terminará». Pero en su interior sabía que esa noche sería decisiva. Marta no durmió. Se quedó sentada en la cama, con la mochila apoyada contra sus piernas, escuchando cada crujido del hostal. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando decidió levantarse. No podía esperar al amanecer. Si lo hacía, Julián ya habría encontrado la forma de arrebatarle los cuadernos, o peor aún, silenciarla como había hecho con tantos secretos antes. Bajó descalza por la escalera para no hacer ruido. El pasillo olía a humedad y a pintura reciente. Llegó hasta el vestíbulo, pero se detuvo en seco. Julián estaba allí, sentado en un sillón con un cigarrillo apagado entre los dedos, como si la hubiera estado esperando. «¿No vas a hacerlo?», dijo él, sin mirarla. Marta sintió un escalofrío. «¿Ya no puedes detenerme?», respondió con voz temblorosa pero firme. Julián levantó la vista. Sus ojos, cansados y hundidos, parecían más viejos que nunca. «Tú no entiendes lo que significa destruir una familia. Todo esto», señaló el hostal a su alrededor, «es lo único que nos queda. Si hablas, no solo me hundes a mí, arrastras a tu madre, a ti misma». «Prefiero hundirme que seguir viviendo con esta mentira», dijo Marta. El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el lejano golpear de las olas. Julián se incorporó despacio, como si cargara con un peso insoportable. Caminó hacia ella con paso lento. Marta retrocedió, pero no huyó. «No sabes lo que dices», murmuró él. «Yo hice lo que hice para protegeros». «Protegiste solo a ti mismo», gritó ella, y su voz resonó en el vestíbulo vacío. De repente, Lucía apareció en la escalera. Llevaba una bata mal abrochada y el rostro desencajado por el miedo. «Basta», dijo con un hilo de voz. «No más». Julián se volvió hacia su esposa.
Tú también callaste, le reprochó. ¿Eres tan culpable como yo? Lucía bajó un par de escalones, temblando. Sí, callé, pero ya no más. El enfrentamiento se convirtió en un triángulo cargado de tensión. Marta se aferraba a la mochila con las pruebas, decidida a salir por la puerta. Julián, atrapado en su propia red de culpas y justificaciones, parecía al borde del colapso. De pronto, un ruido seco los sobresaltó, un golpe en la tubería, como un recordatorio de lo que seguía oculto tras la pared. Marta sintió que la casa misma exigía justicia. «¿Se acabó?», dijo ella. Dio un paso hacia la salida. Julián la sujetó del brazo con fuerza. Su mirada ardía de desesperación. «Si cruzas esa puerta, ya no tienes padre», susurró. Marta lo miró directamente a los ojos. «Entonces, nunca lo tuve». Se soltó de un tirón y salió corriendo al exterior. El aire frío de la madrugada la golpeó, pero le devolvió la respiración. Corrió hasta el muelle, con el corazón martillándole en el pecho. La mochila pesaba como una losa, pero era su salvación. Detrás de ella escuchó los pasos de Julián, pesados, tambaleantes. No sabía si la seguía para detenerla o simplemente porque no podía dejarla marchar. Pero Marta no se detuvo. Llegó hasta el final del muelle, donde el teléfono público se alzaba como un guardián silencioso. Marcó de nuevo el número de la comisaría y esta vez, cuando la voz respondió, no dudó. «Quiero denunciar un crimen», dijo con la voz clara. «En el hostal de la costa hay un cuerpo emparedado en la segunda planta». Hubo un silencio breve al otro lado, seguido de preguntas rápidas. Marta respondió una a una, con una calma que la sorprendía. Mientras hablaba, vio a Julián detenerse a pocos metros, encorvado, con las manos en la cabeza. No avanzó más. Parecía derrotado. Cuando colgó, Marta se dejó caer en el suelo del muelle, exhausta. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos grises y rosados. La brisa del mar le golpeaba la cara y por primera vez en mucho tiempo respiró hondo sin sentir el peso de la culpa. Minutos después, escuchó las sirenas a lo lejos. La policía llegaba. Marta no se movió. Sabía que en cuanto entraran en el hostal, el silencio de décadas se rompería para siempre. Miró una última vez hacia la silueta de Julián, que permanecía inmóvil, un hombre reducido a su propio pasado. No había palabras de reconciliación posibles, solo quedaba la verdad, y ella finalmente había tenido el valor de pronunciarla. Cuando los agentes la rodearon y comenzaron a hacerle preguntas, Marta comprendió que su vida cambiaba para siempre. El hostal, con sus paredes cargadas de secretos, ya no era su prisión. Había sido la tumba de una inocente, pero también la forja de su decisión. El sol asomó lentamente en el horizonte, iluminando las olas. Marta cerró los ojos y, por primera vez, se permitió llorar. No de miedo, sino de liberación.